apoyo empresarial en ciencia y tecnología y nos da mucho gusto verlos nuevamente. Muchas gracias por aquellos que nos siguen por nuestros canales de comunicación, ya sea por nuestro canal de YouTube o por Instagram. Muchas gracias. No se olviden en dejar sus comentarios y recomendarnos. Chicos, ¿cómo están? José Manuel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? De maravilla, Yadi. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Raúl. Buenos días, Marcial. Y también saludo a todos nuestros amigos empresarios que nos acompañan en esta sesión, que espero que sea de mucha utilidad la información que podemos vertir en este día. Raúl, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Yadi, qué gusto saludarte. Saludos a Marcial, saludos a José Manuel y a todos nuestros seguidores, auditorio. Déjenme decirles que la felicidad de estar con ustedes se comparte cada vez más. Y digo porque no solo son más los seguidores, sino porque cada vez nos sentimos nosotros mejor participando con ustedes. Gracias. Marcial, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Yadi? Excelente día. Muy bien, afortunadamente, muy contento de compartir este espacio con todos ustedes. Buen día también para ustedes, amigos, Raúl, José Manuel, y por supuesto para todos los que nos van siguiendo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos. Pues muy bien, chicos, hoy tenemos un nuevo programa y se llama ¿Cuándo intervenir en una empresa? No podemos intervenir adecuadamente sobre una organización si antes no comprendemos cómo se forman, acumulan y transforman los recursos que permiten que esa organización exista. Esta afirmación invita, obviamente, a la prudencia estratégica y muchas intervenciones fracasan porque se concentran en síntomas visibles sin comprender las dinámicas que los producen. Y precisamente la semana pasada, José Manuel hablaba de una analogía de los médicos, ¿no? Que la empresa y hablaba de los diagnósticos. Y a veces esto es precisamente también lo que pasa en nuestras empresas. Cuando hablamos de una afirmación de una prudencia estratégica, es precisamente porque a veces no solamente nos concentramos en los síntomas, pero no en los problemas reales o verdaderos. Raúl, ¿qué tú nos puedes decir acerca de esto? ¿Cuándo debemos intervenir en una empresa? Yo considero que el momento oportuno de atender a una empresa, de intervenir, es cuando está bien, cuando la empresa se siente bien, se siente cómoda, no cuando se siente problemada, que tiene situaciones difíciles que resolver, porque entonces el foco de atención se desvía hacia esas situaciones que le llaman en este momento la atención. Voy a suponer que repentinamente, como acaba de suceder, no se va a comercializar aguacate con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el aguacate? ¿Qué están haciendo los productores de aguacate? Ese es el problema hoy para los productores de aguacate. Pero nosotros no debemos de intervenir únicamente para el momento. Debemos de tener una visión de cómo llegó la empresa a estas situaciones, a depender en tan alto grado de un solo consumidor. Y no digo de un solo consumidor porque en Estados Unidos puede haber 100,000 consumidores, pero estamos hablando de un solo canal que se llama aduanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que manejar nuestros recursos? Pues evidentemente tenemos que empezar a ver, para atender el problema específico de hoy, cómo podemos enviar producción a otros países y en vías logísticas que nos lo permitan en buenas condiciones. Vamos a enviar aguacate a Europa, que lo conozcan, que se aficionen, que se vuelvan adictos. Pero la parte esencial no es resolver este problema, sino ir generando una estructura permanente de desarrollo para todas las empresas. ¿En qué momento intervenir? Pues a mí me agradó mucho cuando la empresa de unos amigos nos llaman y nos dicen, estamos bien, pero ¿qué notas tú? Ah, nos pusimos a estudiar y empezamos a revisar procesos, esquemas, etcétera, y pudimos aportar lo que sabíamos para una mejora cuando la empresa está bien
para que esté todavía mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a resultar de esto? Una empresa fortalecida, una empresa con mayor capacidad de desarrollo de sus actividades, una empresa con visión de futuro. ¿En qué momento llamar a los consultores? ¿En qué momento intervenir en la empresa? Lo mejor es cuando está bien. Sí, sí podemos atender los bomberazos, pero lo mejor es atender a la empresa cuando se encuentra estable, para que de una plataforma estable surja el desarrollo, el conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, lo acabas de escribir de manera precisa. A veces queremos remediar algo o intervenir cuando ya estamos en el caos y ahí es muy difícil, ¿no? Es como cuando nos estamos ya ahogando, ¿no? Y eso es muy complicado porque en ese momento solamente buscamos una solución que nos permita sobrevivir bajo las circunstancias, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo bien. Fíjense que, déjame hacer un paréntesis, que ahorita en mi último viaje me he dado cuenta que fui a un poblado muy pequeño y entonces, pues lo clásico, ¿no? Busqué los lugares para comer y me llamó la atención de ciertos lugares, ¿no? Eh, y bueno, pues siempre utilizo muchas de las plataformas digitales, los comentarios de los lugares para saber si asisto o no asisto al lugar, ¿no? Para ver las recomendaciones. Y me daba cuenta de esas recomendaciones, ¿no? Entonces me llamó la atención que el dueño pasaba, no sé, 2, 3 días y luego contestaba esas recomendaciones, ¿no? Tanto fueran comentarios favorables o desfavorables. Y eso me gustó, porque es estar atento, ¿no? Pero sobre todo porque en el momento en que recibí el comentario, tuve la oportunidad de hacer un comentario y volví a asistir al lugar nuevamente, ¿no? Pues un mes fuera. Y me di cuenta que luego pone manos a la obra en ese sentido, ¿no? Y entonces es un negocio pues, relativamente regular, pero sí es parte de que trata de mejorar en ese sentido. Y dije, me encantó esa parte porque dije, bueno, está atento a esa cuestión del negocio y sobre todo para mantenerse, ¿no? Que pues, cuando puedes intervenir, sobre todo porque les digo, insisto, yo soy muy dada a revisar todos estos comentarios y bueno, pues luego los ven y te contestan un año después, ¿no? Acerca de estos comentarios. Pero, Marcial, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Yadi. Eh, Raúl puso la pauta acertadamente, ¿no? El poder intervenir radica en aprovechar las oportunidades y en buscar cómo potencializar tu crecimiento. En pocas palabras, cuando estás bien, ¿qué puedes hacer para todavía estar mejor? Tristemente, hay muchas personas que piden la intervención de un asesor externo cuando ya hay una crisis, que esa es la segunda razón, o por no decir que es la primera razón por la cual los llegan a invitar a participar con sus proyectos. Tristemente, seguimos estando en una cultura muy reactiva. Podemos intervenir, por supuesto, y podemos sacar adelante los retos. No siempre es fácil, porque precisamente como ya entramos en una situación de emergencia, los recursos y los tiempos, sobre todo de acción, ya están más acotados, muy diferente a que los puedas planificar para un crecimiento más ordenado. No es lo mismo decir que tengo un horizonte de 5 años para concretar cierta visión, cierta oportunidad, por decir algo, a que tengamos que resolver una crisis en solamente un mes o en semanas o días incluso, ¿no? Ahora sí que eso es lo que llega a complicar la situación, pero que al final del día encontraremos una forma de cómo poderlo lograr en la mayoría de los casos. Ahora bien, aquí es donde viene tal vez una pregunta clave. ¿Cuándo es preciso que se considere que un consultor externo pueda entrar en mi empresa? Sobre todo porque, como bien lo dijo Raúl, estamos bien en la empresa. ¿Por qué tendríamos que recurrir a alguien? Es como nosotros cuando estamos con nuestra revisión médica anual. Aparentemente estamos bien, no nos duele nada, no hemos tenido problemas, mal que bien estamos en buena forma física.
¿Cómo para qué lo necesitaría? Pues bien, es una prevención. En las empresas hay algo parecido. Y si bien hay una serie de indicadores, sobre todo financieros, que nos pueden ayudar a ir valorando esto, yo me iría a un tip muy práctico, que casualmente lo he escuchado en la comunidad de consultores. Si tu empresa ya tiene 20 colaboradores, es el momento idóneo para que echemos ojo dentro de la estructura, de los procesos y de cómo está funcionando, porque seguramente aquí es donde se van a detonar de manera exponencial muchas situaciones. Y así lo mencionan, el número mágico, 20 colaboradores. ¿Por qué? Sencillo, porque antes de que llegara la empresa a 20 colaboradores, el dueño podía hacerse cargo en persona de muchas cosas. Si fallaba algún proceso, el dueño mete la mano y lo resuelve. Si falla algo en la entrega, el dueño mete la mano y entrega y se cumple. Si hay algo a nivel financiero que se tenga que arreglar, el dueño entra y resuelve. Ya vieron cuál es la tónica. En cambio, ya cuando tienes más de 20 colaboradores, ya no es tan sencillo que el dueño de negocio pueda intervenir, porque la operación lo absorbe de sobremanera. Se empiezan a perder oportunidades. Además de que la complejidad a nivel procesos tiende a exponenciarse. Ya no estás controlando solamente actividades de dos o tres personas. Ya estás lidiando con el mundo que conlleva tener a 20 personas. Y es ahí donde las empresas empiezan a tener una especie de contracción. Porque el mismo dueño de negocio, al ver tanta complejidad, al ver que no le rinden los días ni las horas, lejos de vislumbrar un crecimiento, que sería lo lógico, por en aras de volver a tener el control, empieza a hacerse más pequeño nuevamente, porque añoran inconscientemente esos días donde podían manejar la situación en sus manos, donde podían nuevamente meter la mano y sacar adelante las operaciones. Ahí es donde ya tenemos una sintomatología clara. Por eso, para no abordar tanto el tiempo y ni agotar la sesión que tenemos el día de hoy, justo hagamos esa revisión adicional a lo que ya mencionaban mis compañeros. Si ya tienes 20 colaboradores en tu negocio, seguramente ya es el momento idóneo para que puedas consultar con un asesor externo para que te pueda ayudar a enfocarte, a revisar esos procesos clave y sobre todo garantizar la congruencia de la organización. Puede que todo esté bien y como lo dijo Raúl, esto te sirva como la plataforma para llegar a un nuevo nivel. Y si ya se empezaban a manifestar cosas, ese es el momento idóneo para tomar acción y que tu organización pueda estar estable y estar preparada para aprovechar los nuevos retos y oportunidades que se le van a enfrentar. Gracias. Ok, muy bien, Marcial. Eso me gusta. A veces los dueños quieren seguir teniendo el control y la empresa ya es muy grande, muy grande. Y eso, pues sí, hay que empezar a relegar, ¿no? Pero obviamente para hacer eso, pues hay que capacitar. Muy bien esta parte del grupo de personas. José Manuel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Pues miren, les platico. Muchas empresas creen que necesitan un consultor cuando las ventas bajan, cuando los clientes se quejan o cuando los costos aumentan. En realidad, en ese momento ya están viendo las consecuencias, no las causas. Yo en mi función como asesor en tecnología y consultor, yo puedo decir que la verdadera función de tecnología es hacer visible que el empresario aún no alcanza a ver las cosas. Y por ejemplo, yo les puedo decir, nosotros como consultores de CAICIT en tecnología, realmente hacemos grandes diferencias. Porque no es más es instalar equipos, no es más es vender software, no más es cambiar cables, sino hacemos una cuestión de preguntas para ver qué está pasando, qué datos tenemos, para ver qué información nos están ofreciendo las empresas, para ver qué análisis podemos hacer con respecto a ello y qué podemos en sí hacer una predicción sobre nuestra empresa, qué es lo que se requiere para tomar una decisión perfecta y más ajustada a nuestras necesidades, ¿no? Entonces yo insisto, no podemos intervenir adecuadamente sobre una organización si antes no comprendemos cómo se forma, cómo se acumulan sus recursos, sus datos, porque los datos ahí es donde nos dan un parámetro muy importante para ver por dónde podemos atacar realmente el problema, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, donde hacemos consciente al cliente, o bueno, al empresario,
que normalmente pensamos en dinero, pero existen otros recursos que no están viendo. Por ejemplo, información que genera la empresa, datos, metadatos, el tiempo que usan para poder procesar su información, cuánto tiempo lo hacen, saber qué clientes son los que están acudiendo y los que no están acudiendo, lo que están perdiendo, no están perdiendo. Y además otra cosa importante que tampoco no vemos, la reputación de la empresa. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo está viendo la empresa ante sus clientes o ante los empresarios, ¿no? O ante el mundo empresarial? Y toda esa información es la que usamos nosotros en cuestión de tecnología, justamente para poder medir y darles una secuencia, un cauce importante para tomar ciertas decisiones tan importantes, para que puedan ajustarse a un buen camino y puedan ajustarse a la situación de que una empresa debe funcionar mucho mejor, ¿no? Y yo insisto, yo en base a la tecnología hacemos muchas adecuaciones, medimos, tomamos esos metadatos, hacemos conversiones, hacemos análisis, de tal virtud que vamos usando la información a unas respuestas necesarias que el cliente le gustaría saber y conocer. Y esa es la importancia justamente de que hacemos esa parte de KAICIT, ¿no? Y por ejemplo, siempre hemos considerado nosotros que antes de que aparezcan estos síntomas, pues busquemos cómo podemos darle solución a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos decir, se pierden solamente 5 llamadas diarias. Es un ejemplo, ¿no? Y parecía que no fuera importante, pero 5 llamadas diría yo, a ver, esas 5 llamadas por 22 días son 110 llamadas. No solamente el 20% compra, ya estamos hablando ya de decenas de clientes potenciales que nunca fueron atendidos. Y ese es un dato muy importante que hace que cause tomar una decisión, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Y eso es lo que hace KAICIT. Tomar esos datos, tomar esa información para darle una vialidad mejor y cambiar lo que sea que cambiarse. Insisto, no es cambiar todo, sino más lo necesario para que puedan causarse siempre la empresa de mejor manera, ¿no? Entonces, como conclusión, me gustaría decir, Yadi, que la mejor intervención no es la que corrige un problema, sino la que evita que ocurra. Hoy las empresas generan más información que nunca. La diferencia ya no es tener datos, sino en convertirlos en decisiones oportunas. Esa es la verdadera función que hace KAICIT, que ayudamos a las empresas a hacer, ¿no? Permitirnos intervenir con evidencias en el momento correcto y con el menor impacto posible. Entonces, hoy, si su empresa enviara alertas, yo les haría una pregunta. ¿Qué pasaría dentro de 6 meses si perderemos a nuestros mejores clientes? ¿Tendríamos la información necesaria para saber por qué o qué sucedió? ¿Por qué pasó esa circunstancia? Entonces, es ahí donde invito a los empresarios a tomar decisiones mucho antes de que las consecuencias estén presentes en sus empresas. Por eso estamos ahí en KAICIT, para ayudarlos y acompañarlos a nuestras empresas a tomar las mejores decisiones y cambios que se requieren para su interior. Ese es mi comentario, Yadi. Muchas gracias, José Manuel. Es muy interesante todo lo que comentas en ese sentido, ¿no? Es precisamente, es sumamente importante lo que comentaste, ¿no? Cuándo vamos a intervenir y todas estas cuestiones de datos. Hoy, en esta era tecnológica donde todo se maneja por datos, tenemos un sinfín de datos para saber desde antes qué podemos hacer, ¿no? La cuestión es interpretar esos datos, ¿no? Raúl. Quisiera ampliar un poquito algo que mencionaron tanto Marcial como José Manuel, y no ampliar porque no sea correcto lo completo lo que ellos mencionan, sino tan solo decir que a mí hay un refrán que me cae muy mal, eso de que en casa del herrero asadón de palo. Le comento a todos nuestros seguidores que nosotros tenemos dentro de KAICIT y dentro de nuestras empresas procesos de revisión continuo de lo que estamos haciendo y cómo participamos, cómo llegar a determinados resultados. Sin más, este próximo jueves tenemos reunión a las 8 de la mañana, no para hablar de lo que decimos en este programa nada más, sino para planear, desarrollar actividades. Pero definitivamente intervenir en una empresa tiene que empezar por una parte, planearlo.
Entonces, planear es la base para poder desarrollar. Gracias. Ok. Pues yo concluiría precisamente con que hay que observar nuestras empresas, interpretar esos datos, medir esos datos, tomar una decisión y hacer una intervención adecuada. Somos Castillo del Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología y nos dio mucho gusto verlos. Nos vemos en la próxima. Cuídense, chicos. Luego a todos, un abrazo. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias a tu audiencia, nos vemos pronto.